damos la bienvenida a los varones que hoy nos acompañan. Y creo que van a ser muy importantes en el aporte que puedan hacer para la conversación que tenemos hoy día, la cual trata sobre violencia intrafamiliar, un tema doloroso, pero que es muy frecuente en todos los sectores sociales. Según el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, en 1 de cada 4 hogares de nuestro país, la mujer es víctima de violencia física por parte de su pareja y en 1 de cada 3 recibe ataques violentos de tipo psicológico o emocional. Nuestras invitadas lo han vivido. Le damos la bienvenida y nuestro apoyo a Claudia, a Ana y a María Belia, para quienes pido un aplauso cariñoso de bienvenida. Vamos a tener que recordar, quizás hay situaciones vividas hace muy poco. Les agradezco sinceramente el que estén en el programa de hoy, porque eso implica tener un testimonio de quien ha vivido la experiencia en forma directa. Y yo quisiera partir contigo, Ana. Antes que nada, darte la bienvenida, agradecerte, como te decía, y preguntarte cómo son o cómo fueron las agresiones de las cuales fuiste objeto por parte de tu pareja. Bueno, desde varios años la agresión fue psicológica, pero luego culminó con una agresión física, de golpes de puño y de pie. Es muy doloroso, es algo que uno no se imagina que le pueda pasar. Es algo tan inesperado que hay un momento en que uno de verdad no sabe qué es lo que ha pasado. Se pregunta, ¿me pasó realmente esto a mí? ¿Cuántos años tuviste siendo víctima de esa agresión? Bueno, si tomamos en cuenta que la agresión psicológica es cualquier cosa que no te deje a ti ser persona, en eso va incluido los celos que el esposo siente por la señora, que son infundados. Limitaciones de que tú no puedes salir y llegar a más de cierta hora porque seguramente anduviste en algo indebido. O sea, si tomamos en cuenta todas esas cosas, yo te voy a decir que todo mi matrimonio. ¿Y cuántos años? 32 años. 32 años. Ana, ¿cómo reaccionabas tú ante la agresión psicológica? Bueno, en un principio porque estaba enamorada, en primer lugar. Por la paz del hogar. Siempre soporté todo eso. Calladita. Siempre trataba de no hacer lo que a mi marido le molestaba. Pero al correr de los años uno se da cuenta que eso lo único que hace es anularla a uno como persona. ¿De qué otra manera se demostraba ese maltrato psicológico? ¿Él te hacía sentir mal, te hacía sentir poca cosa? Lógicamente que sí, porque si tú estás en un lugar, en tu casa, o vas a una fiesta con tu esposo y no puedes disfrutar, porque si bailas con otra persona, simplemente te van a decir, tú estabas provocando a la otra persona con la cual estás bailando. Te están dudando de ti, te están poniendo en una situación más baja. ¿Respetaba tus opiniones? En ocasiones. En ocasiones sí, no lo ¿Compartía contigo la toma de decisiones, por ejemplo? El primer tiempo de matrimonio. Después ya no. Después ya no. Cuando tú hablas, Ana, de que te llegó a golpear, ¿no es cierto?, con golpes de puño y pies, ¿esto a qué se debió? ¿Qué hizo que él reaccionara de esa manera? Lo que ocasionó que él me agrediera fue el hecho de que él iba a agredir a mi hija y yo me interpuse. Tengo una hija de 22 años. ¿Él le iba a pegar a tu hija? Sí. Porque él es muy agresivo de palabra, o sea, te ofende con palabras gruesas. Y bueno, yo tengo un carácter más suave y mi hija no acepta esas cosas y ella contesta. ¿Cómo quedaste tú después de esa agresión, Ana? Quedé mal, muy mal. Tanto física como emocionalmente, sí. Física y emocionalmente. Además que después que te ocurre esto, o sea, que me ocurrió esto a mí, al día siguiente tuve que salir a la calle con hematomas. Yeah. Y tuve que, bueno, decirme a mí misma, bueno, tengo que asumir esto, ¿qué voy a hacer? ¿Con los ojos en tinta? Sí, con la boca así como cerdo. Y tuve que ir al Instituto Médico Legal, tuve que ir al juzgado. En esas condiciones. En realidad me sentía pésimo. Me imagino. El primer tiempo yo digo que andaba a ras de suelo. Me imagino. Gracias, Ana.
caso, Claudia, ¿cuándo comenzaron las agresiones de tu pareja? Bueno, de mi pareja propiamente tal, yo quería hablar como hija de una violencia que viví desde el vientre de mi madre. A ver, ¿cómo así, Claudia? Y a raíz de eso en realidad he tenido otros dramas. Sí. Porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre, a los, qué sé yo, 7 meses de embarazo de ella, mi padre la golpeó y la arrastró por el suelo. Entonces, siempre, yo nací muy nerviosa, desde niña. Entonces todo el tiempo vi la violencia en tu casa, en tu hogar. En mi hogar, aparte de las estrecheces, las necesidades que viví. Entonces a raíz de eso yo me crié muy inhibida, ¿cómo se llama? Muy tímida. Me imagino. Entonces me ha costado, qué sé yo, vivir, enfrentarme a la sociedad. O sea que tú desde pequeñita, Claudia, viste que a tu mamá la golpeaba a tu papá. Exactamente. Muy ¿Y siempre el maltrato fue físico o también psicológico? Bueno, económico, físico y psicológico. Yeah. Entonces yo vi solamente eso en mi vida entera, o sea, mi infancia. Vi necesidades económicas, vi violencia física y presencié, qué sé yo, maltrato psicológico, como típico machista mi padre. Entonces él siempre a mi mamá la limitaba, no podía salir, no podía, qué sé yo, ir donde, ni siquiera visitar a su madre. Claudia, entonces, tú eres casada. Exactamente. ¿Cómo ha influido lo que tú has vivido en tu relación de pareja? ¿O cómo es tu relación de pareja? Mediocre. Yeah. Yo, digo mediocre por el hecho de que a raíz de los traumas que yo he tenido, entonces me costó casarme. Me enamoré de un hombre que también vivió violencia intrafamiliar en su hogar. Entonces, a los dos nos ha costado salir adelante en cuanto a lo emocional, porque nosotros siempre tenemos problemas, discusiones, porque yo me crié con discusiones en mi hogar, entonces yo discuto, ¿se fija? Y mi marido se crió mal también, y él también discute. Tienden a repetir el padrón, ¿no? Exacto, entonces por eso nosotros vivimos discutiendo, y el drama que yo tengo, yo en este minuto estoy histérica, o sea, yo estoy neurótica prácticamente, por todo lo que he vivido en mi vida, entonces estoy temiendo de criar mal mis hijos, ese es mi gran... ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Hombre, mujer o dos? Hombre, 8 años y una niñita de 2 años y medio. ¿Ellos ven, al igual que tú, cuando eras pequeña, ven mucha violencia entre ustedes? Claro, ¿Han llegado a la violencia física? No, afortunadamente no. Pero a la verbal sí. ¿Ah? A la verbal sí. Verbal sí. ¿Tú viste alguna situación que te dejara marcada para la vida cuando eras pequeña en esta violencia que existía entre tus padres? La última vez que ellos estuvieron, o sea, la golpiza que recibió mi madre, que todos nos tiramos, yo tenía 14 años, de ahí para abajo más o menos. Entonces, todos nos tiramos, qué sé yo, ¿A defender a tu mamá? A defender a mi madre, y mi padre de forma muy violenta la golpeaba de puños y puntapiés. Entonces le dijimos, mamá, váyase, por favor, no esté más aquí. Temíamos que, qué sé yo, llegara a mayores. Porque... Le pedían a la mamá que se fuera, no al papá. Exacto. Claro, a mi madre, como que para arrancara. nosotros irnos después. Para que nosotros, porque de lo contrario lo iban a matar en ese momento. Lo que vive Claudia, o lo que vivió Claudia, lo están viviendo muchos niños en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en muchos lugares de América, la violencia intrafamiliar. María, en tu caso, ¿cuándo te golpearon por primera vez? Específicamente tu pareja. Más o menos a los 6 meses de casada. Fue un día que, como yo era casada y seguía estudiando, un día en hora fuera de horario tenía que ir a dar una prueba. Entonces mi marido me dice, ¿por qué tienes que ir? Y yo le digo, tengo que dar una prueba. Entonces no hubo gran discusión, pero cuando volví él me esperó con una golpiza. Yo en ese momento sentía que era algo que no me estaba pasando a mí, porque yo era idealista, nos casábamos por amor, él no era machista según lo que habíamos conversado. Entonces para mí fue algo muy terrible, porque verme golpeada, y además por la formación que uno tiene de la mamá, de que ojalá te salga un buen marido, por ejemplo, son mensajes que a uno la marcan en realidad, porque es como una lotería. Lo aguanté, y lo más terrible que después empieza el cariño, y las disculpas, hacer
uno se queda entre que si es correcto o es incorrecto, porque yo vi mucha violencia también dentro de mi familia como algo normal. Entonces uno no sabe si es la forma de vida. Exactamente. María, ¿reaccionaste en forma muy tranquila tú ante esta golpiza después? ¿No hiciste ninguna acción legal en contra de él? No, en ese tiempo no, nada. ¿Esa fue la primera vez que él te Fue golpeó? la primera vez. ¿Después siguió golpeándote? Más o menos era un ciclo como una vez al año que me daba una golpiza por diferentes motivos. Lo que pasa es que yo nunca me quedaba callada, es decir, yo siempre he sido idealista, entonces cada vez que creo que es un derecho mío lo defiendo. Entonces la única manera de acallarme que él tenía era golpeándome, ya sea a patada, dejándome toda moreteada. En una oportunidad por una actitud que yo tuve de celo hacia una persona que él ingresó a mi domicilio, me golpeó con un revólver hasta dejarme 4 puntos en la cabeza. Yo salí de la casa sangrando, llegar al retén donde me enviaron por primera vez a Cernán. En otra ocasión por una discusión de asunto económico, que yo le reclamaba un dinero que él había depositado y que era una ganancia de los dos. Entonces él de repente, a raíz de una discusión, tomó el dinero y se apoderó de él. Entonces yo reclamando mi derecho económico, la única manera de acallarme fue golpearme hasta dejarme con un tex. De ahí yo llegué a Cernán en el 91, el cual tuve mucha asistencia psicológica, que me ayudó a mí a valorarme como persona, porque cuando yo llegué ahí tenía miedo hasta de ir a comprar pan, porque él me decía, ¿por qué fuiste tú? ¿Por qué no fueron los niños? ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo 4 niños. ¿De qué edad, María? 19, 17, 16 y 10 años. María, ¿y ellos vieron siempre, fueron testigos de estas golpizas, o no? Sí, ellos vieron la violencia y en algunas ocasiones 2 de mis hijos intervenían también. A defender. Claro, pero como le digo, el problema de uno en esa época era que no tenía elementos legales para defenderlo. Yo a partir de que existe Cernán, llegué allá y me dieron tanto apoyo psicológico como legal que me ha ayudado. Vamos a conversar con 2 personas que están relacionadas con el Cernán para que usted conozca la realidad que existe en nuestro país, tanto en el ámbito legal como en la ayuda psicológica. Está con nosotros Georgina Leiro, abogada del Cernán. Georgina, ¿cuáles son las formas más frecuentes de violencia intrafamiliar que existen, por lo menos en nuestro país? Fíjate que del relato de los 3 testimonios se desprende que hay una violencia en que la gente cree que es la única fórmula y que es la que estalla el problema, que es la violencia física, pero no es la única forma. Fíjate que dijo Ana, yo después de 30 y tantos años me golpeó, y ahí ella hizo la denuncia, pero no es que antes no se haya sentido mal. O sea, en la pregunta que tú hiciste, el trato en que la ignoran a la persona, en que no le respetan sus decisiones, en que no la consideran una persona con opiniones, aunque sean opiniones para discrepar, pero discrepar, saber discrepar. O sea, yo creo que hombres y mujeres tenemos un problema cultural con respecto a lo que es la persona a quien queremos, la sentimos como de nuestra propiedad, Paulina. Entonces, por lo tanto, esa persona tiene que ser como nosotros queremos que sea, no como esa persona es realmente. Y ahí ya parte un problema cultural, ya no la dejo estudiar, me pongo celoso porque es de mi propiedad, no la respeto. La violencia psicológica tiene todas esas cosas desvalorizantes, esa falta de respeto, pero también tiene que ver con el no entregar los medios de la plata para que se atienda, para que compre ropa, para sus necesidades teniéndola evidentemente, y tiene que ver también con la violencia sexual, o porque se omite cualquiera de estas conductas o porque se repiten estas conductas. Simplemente cualquiera conducta, la violencia física no puede nunca ser por omisión, pero la violencia psíquica puede ser por omisión. A lo mejor me está diciendo, oye, perengano, yo opino que, y yo no le digo nada, pero paso de largo, no le escucho. Exacto. Y por ahí comienza. Entonces lo que tienen que entender nuestras parejas, que defender familia no es dejar de denunciar la violencia, es hacer afecto. Eso es. Georgina, tanto Ana como María destacaron que después de las golpizas venía el arrepentimiento, el añuñuy, el cariño. ¿Es normal este arrepentimiento? Fíjate que en todos los casos que nosotros hemos investigado, se da que hay 3 fases. La fase de la acumulación de tensiones, donde viene la golpiza, la fase de la luna de miel, que llamamos, o sea, me arrepentí, perdóname, no me di cuenta de lo Nunca que te más. hacía, y claro, y después de eso vuelve de nuevo, y cada fase, cada vez se repite y es más corto el tiempo entre ellos, o sea, se va reiterando muy rápidamente.
Cuesta darse cuenta cuando se inicia la violencia en una pareja, pero una vez que se hace parte de la vida cotidiana, generalmente crece de manera muy, pero muy peligrosa. Mucho ojo, porque lo que empieza con un insulto o un par de gritos nunca se sabe en qué puede terminar. Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya volvemos con el importante tema de hoy. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Cuando una pareja es víctima de violencia en su relación, generalmente tiende a guardar silencio. La vergüenza y el miedo a recibir mayores agresiones la dejan atemorizada y aislada, sin recursos ni apoyo para enfrentar su problema y así frenar a su agresor. Hablábamos de violencia intrafamiliar y en ella veíamos no solamente la violencia física, sino que también la violencia psicológica. Pero hay otro tipo de violencia que uno no tiende a tratar así sin tapujos, porque esa sí que da mucha vergüenza. Tenemos a una invitada en el público, ¿por qué no te pones de pie? ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia, tú fuiste víctima de violencia intrafamiliar, específicamente por parte de tu pareja. ¿En qué consistía esa violencia? Bueno, él fue violencia sexual, más que nada. Yo no lo tomaba como violencia sexual, porque no lo sabía, no sabía qué era eso, pero me tomaba. Me tomaba cuando él quería. Yo muchas veces podía estar llorando cuando él estaba conmigo y No le importaba. no estaba ni ahí. Él hacía lo que quería hacer. Que hacía lo que quería contigo. Cecilia, obviamente no respetaba tus decisiones, ni si tú querías estar con él o no querías estar con él. No, ¿Y cómo reaccionabas tú aguantando esta situación? aguantaba y eso me fue afectando después de un tiempo, porque para llegar a estar en un estado malo físicamente eso aguanta harto. ¿Y cómo te sentías durante ese tiempo? Mal, yo pasaba, yo no lo niego, pasaba con médicos, pasaba con depresiones, con ansiedades, pasaba tomando pastillas, siempre con médicos, sí, me recetaban eso. Y yo creí que eso no era debido al problema que yo tenía, pero eso fue. ¿Cuándo te enteraste que sí era el factor era este abuso sexual por parte de tu pareja? Yo una vez me mandaron a salud mental y fui donde mi médico, porque tengo un médico más o menos amigo que me atiende a los niños. Y me hizo reaccionar, me dijo, ya déjate ya de andar en médico con cuestiones raras. Dijo, si mientras estés con el problema vaya a seguir igual en ese estado. Entonces él me hizo... Tomar conciencia. Claro, él me hizo reaccionar. Bueno, ¿y cómo solucionaste el problema? ¿Sigues casada? ¿Te separaste? ¿Qué? En estos momentos, de hecho, estoy separada. Gracias, Cecilia, por tu testimonio. Ánimo, amiga mía. Claudia, cuando la agresión de la cual tú eres objeto, que es verbal, ¿no es cierto?, y es violencia intrafamiliar verbal, te humillan, cuando te agreden, cuando te insultan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo quedas después de una pelea? Totalmente dolida, humillada, menoscabada. Absolutamente insegura de lo que está pasando. Peor todavía de lo que soy, insegura. Bueno, yo, mire, tomo el cielo con las manos en ese momento a mi pareja cuando tenemos grandes discusiones. Entonces yo lo único que quiero es separarme, ojalá no verlo nunca más. ¿Y por qué sigues con él, Claudia? Bueno, yo sigo con él porque existe amor, y aparte que yo lo entiendo un poco en el sentido de que a lo mejor malo decirlo, pero yo lo comprendo en cierto modo, porque él también vivió una violencia y fue el patrón que él tuvo. Entonces yo trato de explicarle, tenemos bastantes conversaciones, y él también, yo pienso que me tiene que soportar a mí, porque yo también soy un poco, qué sé yo, porque de repente uno está equivocada y hace cosas que no debe, y es ahí donde uno se va menospreciando. Entonces no te das cuenta y al final el hombre te deja como un estropajo, y tú crees que eres un estropajo. ¿Cómo le afecta esto a los niños? Totalmente. El niño tuvo dificultades de aprendizaje, no leía cuando debió, el año escolar estuvo mediocre realmente, y la niña es hiperkinética, es nerviosa. Sí, Georgina.
hacer hincapié a Claudia sin hacerla sentirse mal. En ningún caso, Claudia está diciendo hacer lo que no debo. De todas maneras, el mensaje es que aun cuando se haga lo que no se debe, no hay disculpa para que el otro golpee o maltrate, no respete los derechos. O sea, eso ni la víctima ni el agresor. O sea, la víctima tiene que entender que aunque, entre comillas, actúe con culpa, al otro no lo disculpa el aplicarle entonces violencia, psíquica o física. En el caso es psíquico. No se trata de portarse bien, se trata de ser persona. Y de respetar al otro como persona. Ana, ¿pensaste alguna vez que podías llegar a una situación tan violenta con tu marido? No, jamás. Nunca pensé que a mí me iba a ocurrir semejante cosa. Ahora, además de la situación violenta que sufrí, me he dado cuenta que mi marido ha actuado conmigo peor de lo que yo jamás pude haberme imaginado. Porque después que me agredió, esto fue el día 6 de febrero, Tú fuiste, nos contaste, fuiste al juzgado, ¿no es Sí, cierto? ya, Fuiste al pero Instituto Médico Legal, o sea, interpusiste una demanda. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo reaccionó él ante la demanda? bueno, él reaccionó de la siguiente forma. Nosotros teníamos una cuenta mancomunada, ¿Ya? que había una cantidad X de dinero que no era mucha, y como a él lo tomaron detenido una semana, yo me quedé sola y tuve que pagar el gas, la electricidad Sí, y el por agua. Lo hice, o sea, pagué con esos cheques. Sí. Pero resulta que él desde el lugar donde estaba detenido, por teléfono bloqueó los cheques. Tuve yo que empezar a rescatar cheques del gas, de la electricidad y del agua sin tener más medios. Porque desde febrero pasado, él no me ha dado un 20. O sea, yo también estoy sufriendo la agresión económica, que es otro tipo de agresión Sí. que uno sufre. Además, mi esposo es ex empleado IBM, tiene con salud un convenio con IBM, con el cual él, yo y mi hija en este caso, podemos ir a cualquier Consalud, ¿Ya? sacar un bono sin tener dinero, ¿Ya? y a él después se lo descuentan por planilla, pero eso también lo bloqueó. O sea que en este momento no me da dinero y tampoco yo tengo posibilidades de comprar bonos para atenderme yo o mi hija. Si usted cualquiera de las dos se enferma. Claro. O sea, le importa bien poco a él. Claro, no le importamos en realidad nada. Ni siquiera se ha preocupado de darle el dinero a mi hija para que se movilice a la universidad. O sea, no le importa nada de nada. En esa situación estoy hoy día y en el momento en que tengo esas necesidades, bueno, realmente siento una rabia enorme en contra de él. Y me hace sentir peor. Tengo rabia de verdad. Me imagino. ¿Qué sientes, María, tú hacia tu pareja? Yo en este momento y siempre creo que voy a tener mucha rabia. Rabia porque creo que nunca voy a perdonar todo lo que me ha hecho. Desde la violencia psicológica, constante, no tan solo a mí, sino que yo creo que todas las dueñas de casa de alguna manera nos sentimos afectadas cuando nosotros, por ejemplo, limpiamos el baño y nos descalifican y van y lo ensucian como que nuestro trabajo no sirviera. Cuando digan yo trabajo y doy la plata, en circunstancias que nosotros les damos sexo gratis, porque no, si van a tener afuera tienen que pagar, les damos alimentación, les damos limpieza del vestuario, atención y mucho amor, cosa que ellos han retribuido de una manera muy desleal. Entonces yo diría mucha rabia, impotencia, y lo que más puede, las descalificaciones constantes hacia lo que uno hace, los logros, por ejemplo. Ellos resaltan sus logros, pero los logros que uno ha hecho o que ellos han tenido a través de uno no sirven, no valen. Y eso es lo más que me afecta a mí, que no me reconozca todos los logros que hemos tenido en el hogar, haber salido de la pobreza, gracias a mi esfuerzo. Eso es lo más terrible. Sí. Yo también pienso lo mismo porque es lo que me ocurre a mí también. Luchamos, qué sé yo, entre los dos y lo del vale, o sea, lo de mi esposo es lo más importante porque él me alimenta a mis niños, pero lo que yo hago, que es mínimo, porque gano menos en realidad, no vale mucho. Entonces ahí es donde uno se siente, porque Menospreciada. menospreciada, porque si uno quisiera
En el caso mío yo soy profesional, entonces yo quisiera, qué sé yo, dejar mis niños de lado y salgo a trabajar y gano más dinero, pero yo quiero criar a mis niños. Pero eso realmente no lo reconocen. Prima la maternidad en muchos casos, Claudia. Quizás usted esté mirando el programa y se sienta afortunada, porque en su relación nunca ha llegado a los golpes. Pero hemos visto que la violencia surge como una espiral, en el cual la agresión física es la última etapa. Vamos a hacerle un pequeño test, ¿le parece? Extractado de un folleto de autoayuda del CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, para que usted ahora mismo, en su casa, pueda evaluar cuán violenta es su relación de pareja. Quizás se va a dar cuenta de muchas cosas. Voy a hacerle 5 preguntas a las que usted tiene que contestar sí o no, y vaya contando cuántas respuestas sí va entregando. Ponga mucha atención. A ver, ¿él critica en forma humillante su apariencia física o su forma de ser? ¿Vive permanentemente en tensión, sintiendo que haga lo que haga, él se irrita o se enoja? ¿La ha amenazado con objetos o armas o con matarla a usted o a otro miembro de la familia? ¿La priva de dinero para presionarla? ¿Se enoja y la insulta si se niega a sus requerimientos sexuales? Si usted contestó sí a 4 o 5 de estas preguntas, su relación ha llegado a niveles de peligro de violencia y es importante que busque ayuda. Si contestó que sí a 2 o 3 preguntas, hable con su pareja, porque una relación violenta puede estar comenzando. Después de esta pausa comercial vamos a seguir hablando de cómo enfrentar estas difíciles situaciones. Quédese con nosotros. En general, las mujeres agredidas por sus parejas tienden a no efectuar la denuncia correspondiente, ya sea por miedo a nuevas agresiones o por temor a que un castigo al cónyuge implique perder el sustento del hogar. Se calcula que solo 1 de cada 6 mujeres atendidas en postas o carabineros por agresión de su pareja interpone una denuncia. ¿Qué opina el público? ¿Qué opinan las mujeres que están presentes hoy? Sabemos que Carmen nos quiere entregar un testimonio. Bueno, Paulina, el testimonio mío es de que yo soporté 24 años al padre de mis hijos, con golpe físico y de palabra y de acción fea. El mensaje mío sería mandarle a las mujeres que hoy en día sufren eso, que se atrevan, se preparen, se eduquen para poder seguir llevando el hogar, pero que no soporten la agresión. Tú no te separaste antes de esos 24 años por miedo, como bien decíamos, a perder, por ejemplo, el sustento, cómo mantengo a mis hijos, cómo sigo llevando la vida a cabo, así, el transcurso, ¿no? Esa era una preocupación, ese era un miedo. Por eso me preparé para hacerlo. Me eduqué primero. Me preparé, hice cursos de cosmetología, administración de empresas, para poder que, y si no lo hacía antes, era para que no le faltara nada a mis hijos. Que ellos se criaran con la patineta, con la bicicleta, con las vacaciones, con todo. Pero también eso es malo, porque uno hace verdugo a sus propios hijos. Y ellos hoy día, uno de ellos me lo ha reprochado. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué no te separaste? En cambio ahora yo soy feliz. Gracias, Carmen. Lamentablemente en este caso, cuando uno habla de separación, dice, ahora que estoy separada estoy siendo feliz. Acá tenemos otra pregunta. ¿Tu nombre? Eli, ¿de qué manera se puede dar a conocer o hacer una demanda, algo judicial, la violencia psíquica o sexual que tienen algunas mujeres en este momento? ¿O dónde se pueden dirigir? Georgina, la pregunta es para ti. Gracias. Bueno, la mujer que sufre violencia, la mujer que es víctima de violencia, desde ya es competente el tribunal civil de turno. Entonces puede primero dirigirse para hacer la demanda directamente al tribunal. También puede dirigirse a Carabineros y también puede dirigirse a investigaciones. Lo que sucede es que después hablaremos seguramente, Paulina, pero están haciendo algunas tramitaciones en algunas funciones donde se reciben en investigaciones o en Carabineros que no están contempladas en la ley. Pero de todas maneras en esas 3 instancias se puede dirigir. Georgina, la pregunta de Eli correspondía a maltrato psíquico, psicológico. ¿Te toman en cuenta cuando tú vas a un juzgado y dices mi marido me maltrata psicológicamente? La pregunta $1.000.000. Desde ya
Depende del juzgado, pero la verdad que en la mayoría de los juzgados no te están tomando en cuenta y eso no es aplicar bien la ley. Aplicar bien la ley tiene que ver con el respeto de las personas y su obligación del administrador de justicia. Normalmente, para que le fuera bien en el juicio, tendría que decirle a la víctima algo que no tiene contemplado la ley, que es, primero, constate el maltrato psicológico en un centro de atención de salud. Pero eso no debiera ser así, padre. Debiera el tribunal también hacerse cargo de derivarla después. Primero, prevenir el delito civil que significa la violencia. Otra pregunta por aquí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a la abogada. Me gustaría que ella pudiera decir dónde se crea la instancia donde las mujeres pueden dirigirse para adquirir algún tipo de preparación, porque si bien es cierto, yo creo que hay un porcentaje muy alto de violencia intrafamiliar, no solamente física, pero como se ha dicho acá, se ha comentado, hay montones de personas, mujeres, que no se atreven a dar el paso por que no están lo suficientemente preparadas. A ver, Georgina, tú como abogada del CERNAM debes saberlo. Mira, primero que nada, el CERNAM tiene un programa que coordina política y que no asistencial, que es el programa de violencia. También tiene un programa de Centro de Información Derechos de la Mujer. A ese programa puede informarse sobre sus derechos. Pero también hay convenios en los centros de CERNAM con los centros de municipales. En definitiva, también la mujer puede ahí ir a preguntar por sus derechos. Ahora, si ella quiere iniciar la demanda, también va a la Corporación de Asistencia Judicial, donde le ponen un abogado de gratuito. O sea, el Estado está multiplicando sus efectos. A ver, tenemos con nosotros a Patricia Narváez, que es miembro del Equipo Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar. Patricia, por favor, ¿por qué no te pones de pie? Cuéntanos un poco en qué consiste este Equipo Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar y qué es lo que está haciendo. Bueno, mira, este programa es un programa nacional, está en todo Chile, y se preocupa o tiene, ¿no es cierto?, entre sus objetivos líneas de acciones muy específicas. ¿Y qué son? Uno que decía Georgina es el coordinar políticas públicas, ¿no es cierto?, haciendo que cada sector asuma, ¿no es cierto?, el cómo responder a este problema social, ¿no es cierto?, con acciones muy concretas en los distintos sectores, ¿ya? Por otro lado, sacar el tema a la luz pública, ¿no es cierto?, que se discuta y la gente, las mujeres víctimas de violencia, entiendan su problemática, que es tremendamente complejo y difícil. Lo otro es juntar todas estas instancias que están trabajando en violencia intrafamiliar y coordinarla, ¿no es cierto?, lo que nosotros le llamamos las redes sociales, ¿ya? Y la otra línea es la capacitación de funcionarios públicos. Ocurre que habitualmente cuando la mujer acude a esta instancia, carabinero, investigación o cualquier instancia pública, se le victimiza por segunda vez, no se le entiende su problema, ¿no es cierto? Se le baja el perfil de su problemática diciéndole, no señora, si no es tanto, para la próxima vez cuando sea más grave. Y eso es serio, entonces hay que capacitar a los funcionarios públicos para que entiendan la problemática y te den una respuesta adecuada a ella. Georgina, yo creo que es importante, llegando al final del programa, decir qué es lo que se está haciendo mal. Porque no es solamente cómo se debería hacer, sino que enfrentemos la realidad. Tú eres abogado, olvídate que eres abogado del CERNAM, ¿ya? Para no meterte en complicaciones. Eres abogado y eres muy buen abogado. ¿Qué errores se están cometiendo en la aplicación de la ley para recibir una denuncia, para seguir los trámites? ¿En qué errores Mira, estamos cayendo? Primero que nada, te tengo que decir como abogada de ejercicio, y gracias por calificarme de buena, de que si se va a Carabineros, no obstante todo el trabajo que ha puesto CERNAM en la capacitación, como decía Patricia, resulta que le dicen, vaya a buscar el certificado primero. Y yo haría la pregunta, ¿le piden certificado de defunción al homicidio? Entonces, cordialmente le digo a los Carabineros, no creen instancias. Hay algunos juzgados en la región metropolitana de que dice ratifique la denuncia, la hizo el carabinero, la hizo en una oficina en que la atienden y después en el tribunal le piden una ratificación. O sea, vamos a destacar lo que se está aplicando mal, porque desgraciadamente es la regla general. La ley no contempla el que se tenga que ratificar. Las medidas precautorias que tienen por objeto la integridad física, psíquica de la víctima, que la sana convivencia del núcleo familiar, que el patrimonio no sea vendido, resulta que o no se solicitan por la víctima, porque no se saben, y si se solicitan, no se conceden por los tribunales. Entonces, y además, toda la asistencialidad que están dando las corporaciones de asistencia judicial, la están dejando en manos de egresados de derecho que no son especialistas en el tema de violencia. O sea, la sociedad toda, no solo CERNAM,
todas tenemos que asumir, el Poder Judicial, el Ejecutivo, la sociedad, y todos tenemos que asumir que este es un tema que necesita de especialistas y que es un problema cultural, que nosotros tenemos insertos los estereotipos de mujer y de hombre. Georgina, es difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿en qué caso se le recomendaría a una mujer que denunciara al marido? Bueno, desde ya es ella la que tiene que valorar esto de cómo quiere ejercer sus derechos, y yo le diría primero, aquí tenemos a Claudia que dice: tengo miedo, viví la violencia de mis padres, la vivo ahora en mi familia y no sé cómo educar a mis hijos. Primer consejo: si no sabe cómo educar a sus hijos, ya tiene inserto que la violencia es una forma de resolver discrepancias emocionales y a diferencia de opiniones. En ese caso, si usted que sus derechos no son definitivamente respetados, su opinión no es respetada, y esto es reiterado, no importa cuántas veces, no, aunque no haya llegado a la cachetada, todos dijeron, afortunadamente después de tantos años, no fue fuerte, se podría ir mejor. Si a nuestras amigas las hubiéramos advertido antes, haber parado en la violencia psicológica, que es grave. O sea, no es necesario que esperen, por favor, llegar a la cachetada. No es necesario, solamente basta con que ustedes primero se vayan a un programa en que haya en la municipalidad y que le diga por un especialista también, un psicólogo. No es porque ustedes estén locas, sino porque eso afecta a la psicología de la persona. Por supuesto. No es un problema de psicopatía. Es un problema, en definitiva, que nosotros tenemos que entender cada una, valorar. No hay reglas generales, Paulina, porque cada una tiene que valorar hasta dónde llega nuestro nivel de dignidad, nuestra integridad física, nuestra integridad psicológica y nuestro derecho a ser educada, a tener calidad de salud. Fíjate que a Ana le daban derecho plata para la salud. Sí. No es solo la plata lo que faltaba, es la calidad de vida la que se niega. A María le negaban el derecho a estudiar. Estamos hablando de calidad de vida. Entonces, cuando ya te perjudica tu calidad de vida, se debe interponer la demanda. Gracias, Georgina. Claudia, ¿qué estás haciendo por cambiar la situación? ¿Están yendo a alguna terapia? ¿Ambos están siendo asesorados por un psicólogo, por un terapeuta? Bueno, yo asisto a CERNAM. ¿Tú? Claro. ¿Y tu marido? Bueno, es que él está en otro programa, es relacionado... Pero está asistiendo a un tipo de terapia. Distinto, claro, no donde estoy yo, en otro No, por lado. supuesto, pero lo importante es que está yendo a una terapia. Exactamente. Perfecto. En el caso tuyo, María, ¿los dos están siendo atendidos? Todo mi grupo familiar fue atendido por psicólogo y eso ha ayudado mucho a una buena convivencia y superar todos los problemas. ¿Ha cambiado la actitud de él? Sí, yo creo que en este momento él lo único que quiere es un hogar feliz en la cual nos desarrollemos todos como personas. Ya se acabó la violencia económica, la violencia psicológica y la física. Ana, ¿en qué estás tú? ¿Sigues con la demanda? ¿Ya estás separada de tu marido? Sí, sigo con la demanda. En este momento se puede decir que soy una mujer feliz, porque estoy en mi hogar junto a mi hija, tranquila, nadie me trata mal. Vivimos en una paz que jamás pensamos que la íbamos a disfrutar tanto. La violencia puede surgir en cualquier pareja, destruyendo relaciones de amor y de cariño. Cuando se convierte en la forma natural de resolver los conflictos al interior de la familia, los niños aprenden este modelo de relación y cuando grandes pueden repetir la historia. De usted depende poner freno a la violencia intrafamiliar antes de que sea demasiado tarde. Nuestro fono ayuda de hoy es el Centro de Atención Intrafamiliar, que tiene los siguientes números: el 699-4585 y el 697-4315. Recuerde que también nos puede llamar porque acá también estamos preocupados de usted. El programa donde usted cuenta. La veo en el próximo programa. Las quiero mucho, cuídense. Suerte.